El Espíritu Santo quiere revelarte su voluntad. Amado oyente, hoy no estás aquí por casualidad. No es coincidencia que hayas abierto este mensaje, no es simplemente otro video más en tu pantalla, es una cita divina, porque hay momentos en la vida en los que el cielo decide interrumpir nuestra rutina, romper nuestro silencio interior y hablarnos directamente al corazón. Y hoy es uno de esos momentos. Vivimos en una generación llena de ruido, voces por todas partes, opiniones, consejos, filosofías, redes sociales, noticias, todos tratando de decirnos qué hacer, cómo vivir, hacia dónde ir. Pero en medio de todo ese ruido, hay una voz que no grita, una voz que no obliga, una voz que no compite, pero que tiene el poder de transformar completamente tu vida. Es la voz del Espíritu Santo. Muchos creyentes aman a Dios, muchos oran, muchos van a la iglesia, pero viven confundidos. No saben qué decisión tomar, no saben si avanzar o detenerse, no saben si lo que sienten viene de Dios o de sus propias emociones. Y viven atrapados en un ciclo de duda, inseguridad y frustración espiritual. Pero déjame decirte algo con claridad. Dios no es un Dios de confusión. Dios no juega a esconder su voluntad. Dios no está en silencio porque sí. El problema no es que Dios no esté hablando, el problema es que muchos no han aprendido a escuchar. Porque el Espíritu Santo no vino solamente para hacerte sentir algo en un momento emocional. Él vino para guiarte, para enseñarte, para revelarte, para mostrarte los caminos que tus ojos naturales no pueden ver. Hay decisiones que cambiarán tu destino. Hay puertas que debes abrir y otras que debes cerrar. Hay relaciones que Dios está formando y otras que Él quiere apartar de tu vida. Pero sin la dirección del Espíritu Santo, todo se vuelve incierto. Y aquí está el peligro. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, terminamos tomando decisiones basadas en el miedo, en la presión, en la emoción o incluso en la desesperación. ¿Cuántas personas hoy están viviendo consecuencias de decisiones que nunca consultaron con Dios? ¿Cuántos han avanzado, pero en la dirección equivocada? Pero hoy, el Espíritu Santo quiere cambiar eso. Hoy, Él quiere acercarse a ti, no como una idea, no como una doctrina, sino como una persona real, viva, presente, que desea tener comunión contigo. Porque el Espíritu Santo no es un misterio inalcanzable. Él es un revelador. Él toma lo profundo de Dios y lo hace claro para tu vida. Él toma lo invisible y lo vuelve entendible. Él toma el propósito eterno y lo aterriza en tus decisiones diarias. Y quizás tú estás diciendo en tu corazón, yo quiero eso, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero estar seguro, yo quiero caminar guiado. Entonces prepárate, porque este mensaje no es solo para informarte, es para despertarte. Hay una dimensión en Dios donde ya no caminas a ciegas, donde ya no dependes solo de lo que sientes, donde ya no vives reaccionando, sino siendo guiado. Esa dimensión se llama intimidad con el Espíritu Santo, porque cuando tú desarrollas una relación real con Él, comienzas a discernir, comienzas a percibir, comienzas a entender lo que antes te confundía. Lo que antes era duda, se convierte en claridad. Lo que antes era temor, se convierte en dirección. Y lo que antes era silencio, se convierte en revelación. Pero hay algo que debes entender desde ahora. La voluntad de Dios no se descubre superficialmente, no se recibe con prisa, no se percibe en medio del ruido. La voluntad de Dios se revela en la cercanía. Y ese es el anhelo del Espíritu Santo hoy, acercarte. No solo darte respuestas, sino transformarte en una persona que sabe escuchar a Dios. Porque cuando tú aprendes a oír su voz, ya no dependes de otros para cada decisión, ya no vives confundido, ya no caminas inseguro, te conviertes en alguien guiado por el cielo. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte lo que has estado buscando, quiere hablarte en lo profundo, quiere alinearte con el propósito de Dios, quiere sacarte de la confusión y llevarte a la certeza. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Porque no basta con oír este mensaje. Se necesita un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu sensible. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene no es información, es dirección divina. Y hoy,
Puede ser el día en que tu vida deje de ser guiada por tus pensamientos y comience a ser guiada por el Espíritu Santo. Punto 1. El Espíritu Santo habla, pero solo los sensibles lo discernen. Hay algo que yo necesito entender si realmente quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, y es esto: el Espíritu Santo sí está hablando. Él no está en silencio. Él no está distante. Él no se ha alejado de mí. Él está activo, presente y constantemente comunicando la mente de Dios. Pero el problema no es la ausencia de su voz, el problema es la falta de sensibilidad en mi espíritu. La Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que el Espíritu Santo tiene una función clara en mi vida: guiarme, no confundirme, no dejarme en incertidumbre, sino guiarme a toda la verdad. Y aquí hay algo poderoso. Él no solo habla del presente, Él también me muestra lo que viene. Él tiene la capacidad de anticiparme decisiones, advertirme caminos y alinearme con el propósito de Dios antes de que yo siquiera lo entienda. Pero esta guía no es automática. No todos disciernen su voz, no todos reconocen su dirección, no todos están atentos a lo que Él está diciendo, porque el Espíritu Santo no grita, Él susurra. Él habla en lo profundo, en lo íntimo, en lo espiritual. Y si mi vida está llena de ruido, de prisa, de distracciones, simplemente no voy a percibirlo. Por eso hay creyentes que aman a Dios, pero no saben hacia dónde ir, porque aman a Dios, pero no han desarrollado sensibilidad espiritual. Y aquí es donde yo debo confrontarme. ¿Estoy viviendo una vida que me permite escuchar al Espíritu Santo? ¿O estoy tan ocupado, tan distraído, tan saturado, que su voz pasa desapercibida? La sensibilidad espiritual no es un don automático, es una disciplina que se desarrolla. Se desarrolla cuando yo aprendo a detenerme, cuando yo aprendo a guardar silencio, cuando yo priorizo la presencia de Dios por encima del ruido del mundo. Hay decisiones que no se toman con lógica, se disciernen en el espíritu. Hay caminos que no se entienden con la mente, se perciben en lo profundo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a revelarlos, pero necesita un corazón sensible, un corazón que no esté endurecido, un corazón que no esté distraído, un corazón que no esté dominado por la carne, porque cuando mi carne domina, mi espíritu se apaga, y cuando mi espíritu se apaga, dejo de percibir la voz de Dios. La Biblia también dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no es solo una frase bonita, es una instrucción. Significa que no basta con decir que tengo al Espíritu Santo, tengo que aprender a caminar con Él. Caminar implica dependencia, caminar implica relación, caminar implica comunión constante. No es algo ocasional, es un estilo de vida. Y aquí hay una verdad que cambia todo. El Espíritu Santo no se revela a los apurados, se revela a los disponibles. No se revela a los que solo lo buscan en momentos de crisis. Se revela a los que han aprendido a convivir con Él. Por eso, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, no puedo vivir desconectado de su presencia, porque la voluntad de Dios no se grita desde el cielo, se susurra en la intimidad. Y aquí es donde entra el ejemplo de un hombre que aprendió a escuchar a Dios, el joven Samuel. La Biblia dice en 1 Samuel 3:8-10, Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Samuel estaba en el templo, estaba cerca, pero al principio no reconocía la voz de Dios. Dios ya le estaba hablando, pero él no sabía que era Dios. Y esto es exactamente lo que le pasa a muchos hoy. Dios ya está hablando, pero no lo reconocen. Pero hubo un momento clave. Samuel adoptó una postura. Habla, porque tu siervo oye. Esa es la actitud que activa la revelación. Cuando yo dejo de imponer mi voz,
cuando dejo de hablar tanto, cuando dejo de querer controlar todo, y me vuelvo alguien que escucha, entonces el Espíritu Santo comienza a revelarme la voluntad de Dios. Hoy, Dios sigue hablando, el Espíritu Santo sigue guiando. La pregunta no es si Él está hablando, la pregunta es si yo estoy escuchando, porque cuando yo desarrollo sensibilidad espiritual, ya no camino en confusión, camino en dirección, y cuando camino en dirección, camino en la voluntad de Dios. Punto 2. La voluntad de Dios se revela en la intimidad, no en la superficialidad. Si hay algo que yo necesito entender para caminar en la voluntad de Dios, es que esa voluntad no se revela en la distancia, se revela en la cercanía. Dios no es un misterio que juega a esconderse, pero tampoco es una voz que se revela en medio de la superficialidad. El Espíritu Santo no comparte lo profundo de Dios con una vida distraída, lo comparte con una vida que ha aprendido a permanecer. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Aquí hay una invitación clara. Dios no solo quiere responderme, Él quiere enseñarme cosas grandes y ocultas. Es decir, hay dimensiones de su voluntad que no son evidentes, no son visibles a simple vista, no se descubren con la lógica humana, se revelan. Pero esa revelación tiene una condición. Clama a mí. No es una oración rápida, no es una oración superficial, es un clamor. El clamor nace de la profundidad, nace del hambre, nace de la necesidad de escuchar a Dios por encima de cualquier otra voz. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren dirección, pero no quieren intimidad. Quieren respuestas, pero no quieren relación. Quieren saber la voluntad de Dios, pero no quieren pagar el precio de buscarla. Pero la voluntad de Dios no se obtiene como información, se recibe como revelación en una relación. Porque el Espíritu Santo no es un asistente que responde preguntas. Él es una persona que anhela comunión. Y cuando yo entro en comunión con Él, algo comienza a cambiar dentro de mí. Mi mente se aquieta, mi espíritu se activa, mi percepción se afina, y empiezo a ver lo que antes no veía, a entender lo que antes me confundía. La intimidad con Dios no solo me da respuestas, me transforma en alguien que puede recibirlas. Por eso Jesús dijo algo poderoso en Juan 15:4-5, «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Aquí Jesús no está hablando de visitas ocasionales, está hablando de permanecer. Permanecer es quedarse, permanecer es habitar, permanecer es hacer de la presencia de Dios mi lugar constante. Y aquí está la clave: cuando yo permanezco en Él, su vida fluye en mí, y esa vida incluye dirección, incluye sabiduría, incluye revelación. Pero si mi relación con Dios es intermitente, mi claridad también será intermitente. Si yo solo busco a Dios cuando tengo problemas, solo tendré dirección en momentos de crisis. Pero si yo vivo en intimidad constante, viviré en dirección constante, porque la voluntad de Dios no es algo que descubro una vez, es algo que camino todos los días. Y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a tratar conmigo, porque muchas veces yo quiero que Dios me hable, pero no estoy dispuesto a detenerme. Quiero respuestas rápidas, decisiones inmediatas, claridad instantánea. Pero Dios trabaja en procesos, no en prisas. Él quiere formar en mí una vida que sabe esperar, una vida que sabe escuchar, una vida que no se desespera. Porque hay cosas que Dios no me revela, no porque no quiera, sino porque aún no estoy preparado para recibirlas. La intimidad no solo revela, también prepara. Y aquí es donde entra un ejemplo poderoso: Moisés. La Biblia dice en Éxodo 33:11, «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero». Esto es impresionante. Moisés no tenía una relación superficial con Dios, tenía una relación íntima. No era un encuentro ocasional, era una comunión constante. Y como resultado, Moisés conocía la voluntad de Dios. Pero hay algo más profundo aún.
En Éxodo 33 horas y 13 minutos, Moisés hace una oración que revela su corazón. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Moisés no solo quería dirección, quería conocer a Dios. Y aquí está el secreto. Cuando yo busco conocer a Dios, su voluntad se vuelve clara. Pero cuando solo busco su voluntad, sin querer conocerlo, todo se vuelve confuso. Porque la voluntad de Dios no es un mapa, es el resultado de una relación. Moisés entendía esto, por eso pasaba tiempo en la presencia, por eso subía al monte, por eso se apartaba. Y mientras otros estaban ocupados, distraídos, incluso cayendo en idolatría, Moisés estaba en intimidad con Dios. Y esa intimidad lo hacía diferente. Le daba claridad cuando otros estaban confundidos. Le daba dirección cuando otros estaban perdidos. Le daba autoridad cuando otros estaban débiles. Y hoy, el Espíritu Santo quiere llevarme a esa misma dimensión. Una dimensión donde no vivo reaccionando, sino siendo guiado. Pero para eso, tengo que salir de la superficialidad. No puedo pretender escuchar a Dios, si no paso tiempo con Él. No puedo pretender claridad, si vivo distraído. No puedo pretender dirección, si no desarrollo intimidad. Porque la voz de Dios no compite con el ruido, se revela en el silencio. Y aquí es donde yo tengo que tomar una decisión. ¿Voy a seguir viviendo una vida espiritual superficial? ¿O voy a profundizar en mi relación con el Espíritu Santo? Porque la profundidad no es automática, es intencional. Se construye en los momentos a solas con Dios, en las oraciones donde no hay prisa, en los tiempos donde no busco algo, sino a alguien. Y en esos momentos, el Espíritu Santo comienza a hablar, no siempre con palabras audibles, pero sí con convicciones profundas, con impresiones claras, con una paz que confirma, o una inquietud que advierte, y poco a poco, empiezo a discernir su voz, empiezo a reconocer cuando es Él, empiezo a distinguir su dirección, empiezo a caminar con seguridad, no porque lo entienda todo, sino porque lo estoy escuchando a Él. Hoy, el Espíritu Santo no solo quiere darte respuestas, quiere llevarte a intimidad, porque en la intimidad, la confusión se disipa, la duda se rompe, y la voluntad de Dios se vuelve evidente. Y cuando yo vivo en esa dimensión, ya no necesito correr detrás de respuestas, porque camino con aquel que las conoce todas. Punto 3. El Espíritu Santo confirma la voluntad de Dios a través de la paz y la convicción interior. Hay algo que yo debo aprender si quiero caminar en la voluntad de Dios, y es reconocer cómo el Espíritu Santo confirma su dirección dentro de mí, porque no basta con escuchar, también necesito saber cuándo es Dios el que me está guiando. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque piensan que la voluntad de Dios siempre vendrá acompañada de señales externas, de puertas abiertas inmediatas, de circunstancias perfectas. Pero la mayoría de las veces, la primera confirmación de Dios no viene de afuera, viene de adentro. La Biblia dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne aquí también puede entenderse como arbitre, como un juez que decide. Es decir, la paz de Dios actúa como una señal interna, como una confirmación espiritual, como una autoridad que me indica si estoy en la dirección correcta o no. Y esto cambia completamente mi manera de tomar decisiones. Porque ya no dependo únicamente de lo que veo, ya no dependo de lo que siento emocionalmente, ya no dependo de la presión de otros. Ahora aprendo a discernir lo que está pasando dentro de mi espíritu, porque cuando el Espíritu Santo me guía, produce paz, no necesariamente comodidad, no necesariamente facilidad, pero sí una paz profunda, una seguridad interna, una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Y aquí está la diferencia. La emoción es inestable, hoy está, mañana no. La lógica es limitada, no puede ver todo el panorama, pero la paz de Dios es firme, es constante, es espiritual. Y cuando yo tengo esa paz, puedo avanzar con confianza, aunque no entienda todo, aunque otros no lo comprendan, aunque el camino no sea fácil. Si hay paz, hay dirección, pero también hay otro lado. Cuando el Espíritu Santo no está confirmando algo, hay una inquietud interna, algo no encaja,
Algo no fluye, algo en lo profundo me dice detente. Y muchas veces, ignoramos eso, seguimos adelante, nos forzamos, nos convencemos, y terminamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque ignoramos la voz interna del Espíritu Santo. La Biblia también dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Esto es profundo. El Espíritu Santo no siempre habla con palabras, pero sí da testimonio. Es una convicción, una certeza, algo que se establece dentro de mí. No lo puedo explicar con lógica, no lo puedo probar con argumentos, pero lo sé, lo percibo, lo discierno. Y ese testimonio interno es una de las formas más claras en que Dios revela su voluntad. Pero aquí es donde yo debo madurar, porque no todo lo que siento viene de Dios. Por eso necesito aprender a diferenciar entre emoción y convicción. La emoción grita, la convicción permanece. La emoción se altera, la convicción se afirma. La emoción depende de lo externo, la convicción nace en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo me está guiando, no hay confusión, hay claridad interna. Quizás no tenga todas las respuestas, pero sí tengo dirección. Y aquí es donde entra un ejemplo poderoso, el apóstol Pablo. La Biblia dice en Hechos 16, 6-7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto es impresionante. Pablo estaba haciendo algo bueno, predicar la palabra, pero el Espíritu Santo le dijo que no, no porque fuera malo, sino porque no era el momento, no era el lugar, no era la voluntad de Dios en ese instante. Y aquí está la clave. No todo lo bueno es la voluntad de Dios. No toda oportunidad viene de Dios. No toda puerta abierta es dirección divina. Por eso necesito la confirmación del Espíritu Santo. Pablo no avanzó solo porque podía. Avanzó cuando el Espíritu lo confirmó. Y cuando el Espíritu no lo permitió, se detuvo. Eso es madurez espiritual. Eso es aprender a ser guiado. No es hacer lo que quiero. No es hacer lo que parece correcto. Es hacer lo que el Espíritu Santo está confirmando. Y cuando yo aprendo a vivir así, empiezo a evitar errores. Empiezo a caminar con precisión. Empiezo a tomar decisiones alineadas con el cielo. Porque ya no me guío por impulsos. Me guío por la paz y la convicción del Espíritu Santo. Hoy, el Espíritu Santo quiere entrenar mi corazón. Quiere enseñarme a discernir su paz, a reconocer su voz interna, a no ignorar sus advertencias, porque ahí, en lo profundo, es donde Él confirma la voluntad de Dios. Y cuando yo aprendo a obedecer esa paz, cuando aprendo a respetar esa convicción, entonces dejo de caminar en confusión, y empiezo a caminar con seguridad, con dirección, y dentro de la perfecta voluntad de Dios. Punto 4. La obediencia activa la revelación continua de la voluntad de Dios. Hay una verdad que cambia completamente mi vida espiritual, y es esta. Dios no me revela todo de una vez. Él me revela a medida que yo obedezco, porque la voluntad de Dios no es solo algo que se escucha, es algo que se sigue. Muchos quieren revelación, pero no quieren obediencia. Quieren que Dios les muestre el siguiente paso, pero no han obedecido el primero. Y aquí es donde se detiene el flujo de la dirección divina, porque el Espíritu Santo no solo habla, también espera respuesta. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es confrontante, porque no basta con escuchar a Dios, no basta con sentir su presencia, no basta con recibir una palabra. Si yo no obedezco, me estoy engañando. Y aquí está el problema. Hay personas que dicen, Dios no me habla, pero la realidad es, Dios ya les habló y no obedecieron. Y cuando yo ignoro la dirección que ya recibí, cierro mis oídos espirituales para lo que viene después, porque la revelación está conectada con la obediencia. Dios no me da más luz, sino camino en la luz que ya me dio. Por eso Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Mira esto, primero está la disposición de hacer, y luego viene el conocimiento. Primero está la obediencia, y luego viene la revelación.
Esto rompe el pensamiento de muchos, porque muchos quieren entender para obedecer, pero en el reino de Dios, yo obedezco, y entonces entiendo. La obediencia abre mis ojos espirituales. La obediencia me posiciona para recibir más. La obediencia me lleva a una dimensión más profunda en Dios. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a confiar más en mí, porque Él no revela cosas profundas a corazones rebeldes. Él revela a corazones obedientes. Un corazón que escucha y responde. Un corazón que recibe y actúa. Porque la obediencia no es un sentimiento, es una decisión. No siempre voy a sentir ganas. No siempre va a ser cómodo. No siempre va a tener sentido. Pero si es Dios, yo obedezco. Y aquí es donde entra un ejemplo poderoso. Abraham. La Biblia dice en Génesis 12, 1-4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Dios no le mostró todo el camino, no le dio todos los detalles, no le explicó todo el proceso, solo le dio una instrucción, y Abraham obedeció. Y en esa obediencia, comenzó a descubrir la voluntad de Dios, porque mientras caminaba, Dios le seguía revelando, mientras avanzaba, Dios le seguía hablando, mientras obedecía, el propósito se iba aclarando. Y aquí está el secreto. La voluntad de Dios no siempre se revela antes de moverme. Muchas veces se revela mientras me muevo. Pero si yo me quedo esperando entender todo, nunca voy a avanzar. La obediencia requiere fe, requiere confiar, incluso cuando no veo todo. Requiere avanzar, incluso cuando no entiendo todo. Pero cuando yo doy ese paso de obediencia, el Espíritu Santo responde, trae confirmación, trae claridad, trae respaldo, y lo que antes era incierto, comienza a tomar forma. Pero también hay una advertencia: la desobediencia endurece el corazón. Cada vez que ignoro la voz de Dios, cada vez que postergo lo que Él me pidió, cada vez que justifico mi falta de obediencia, mi sensibilidad espiritual disminuye, y poco a poco, dejo de escuchar con claridad. Por eso hay personas que antes sentían la dirección de Dios, pero ahora no. No es que Dios se haya alejado, es que dejaron de obedecer. Pero hoy, el Espíritu Santo me está llamando de nuevo, a volver a la obediencia, a retomar lo que dejé pendiente, a hacer lo que Él ya me mostró, a responder a su voz sin excusas. Porque cuando yo regreso a la obediencia, la voz de Dios se vuelve clara otra vez, la dirección vuelve a fluir, la revelación se activa nuevamente, y empiezo a caminar en una dimensión donde Dios me guía constantemente, no porque lo merezca, sino porque estoy dispuesto a obedecer. Hoy, el Espíritu Santo no solo quiere hablarte, quiere que le respondas, porque en tu obediencia está tu dirección, está tu crecimiento, y está la manifestación de la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando yo decido obedecer, dejo de vivir estancado, dejo de vivir confundido, y empiezo a caminar paso a paso, guiado por el Espíritu Santo, dentro del perfecto plan de Dios.